Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Mientras tanto, ya también saludamos con muchísimo gusto al profesor Aldo Centurión López, analista, investigador. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, buenas tardes, ¿cómo está Laura? Y bueno, ¿cómo está Paraguay Fluvial? Y a los oyentes también un saludo. ¿Y quién está contigo también, no? Katiuska Paredes. Ah, bueno, un gusto. Bueno, profesor, te llamamos después de mucho tiempo, en realidad que no estábamos hablando con vos, dada la coyuntura actual con relación a tus diferentes análisis, ¿sí? Como analista, obviamente, acerca de la función de Paraguay o actualmente analizar un poquito lo que significa el Mercosur dentro de toda esta coyuntura que estamos atravesando, ¿sí? Un nuevo gobierno, cambios que también se van a dar el mes de octubre en Argentina, el acuerdo Mercosur, Unión Europea. Bueno, sí, en realidad el Mercosur se firma el 26 de marzo de 1991, o sea, tenemos 32 años cumplidos, ¿no? Y es una política de Estado. Hay que tener en cuenta que han pasado muchos gobiernos, ya sean de derecha, de izquierda, ya sean gobiernos que se repiten con sus presidentes, y el Mercosur ha avanzado no solamente en el aspecto comercial. El Tratado de Asunción, por ejemplo, claramente expresa que es un acuerdo de tipo comercial para lograr un mercado común del sur, que es la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas. Hoy tenemos una zona de libre comercio imperfecta porque el sector automotriz, si bien ya se han firmado los acuerdos bilaterales entre los países del Mercosur, inclusive Paraguay, que era el que no estaba incluido por el tema de la importación de autos usados, principalmente porque no tienen una industria automotriz. El tema del azúcar, hoy si uno quiere importar azúcar de Brasil, lo tiene que pagar un 30% de arancel, y un permiso previo del Ministerio de Industria y Comercio y los otros países también, especialmente aquellos que protegen las industrias de azúcar, teniendo en cuenta que el líder mundial es Brasil, que tiene una alta competitividad, entonces no está en la zona de libre comercio. Y tampoco no tenemos una unión aduanera, que significa que a nivel de los 4 países del Mercosur, los fundadores, porque hoy está Venezuela, pero suspendido desde el año 2017 por ruptura del orden democrático. La unión aduanera todavía es imperfecta porque deberíamos tener una zona de libre comercio, que no la tenemos, porque como conté, esta es imperfecta, y esperemos que en el año 2030, 2035, 2040 podamos lograrlo. No tenemos un código aduanero del Mercosur, no hemos tampoco negociado el tema de qué hacemos con el arancel externo común. El arancel está perforado por varias circunstancias, especialmente por el tema de las excepciones, tanto para arriba como para abajo. Paraguay tiene para abajo porque cuando importa ciertos productos, por ejemplo, de alta electrónica, tiene un arancel más bajo, y Brasil o Argentina, que tiene industrias, por ejemplo, de juguetes o industrias relacionadas al tema de textiles y confecciones, tienen aranceles por encima del arancel externo común negociado, ¿no? Que el año pasado se aprobó una disminución del 10%. Anteriormente era del 0 al 20% negociado, y entonces no tenemos tampoco políticas comerciales consensuadas, porque, por ejemplo, digo, el tema de Maquila, que es un incentivo a las exportaciones, si bien nosotros exportamos y hacemos negocio especialmente con Brasil, no ha sido incorporado también como una una promoción de las exportaciones consensuada por todos los países, así como la zona franca. Entonces tenemos un Mercosur desde el punto de vista de la libre circulación de bienes y servicios. Tenemos el protocolo de Montevideo de Servicio, donde tenemos negociaciones permanentes, y esperemos que en un momento dado el tema de la hidrovía también se incorpore, porque ahí nosotros, Paraguay va a tener mayor fuerza, porque
las normativas que emanen de la Comisión de Comercio, del Grupo Mercado Común o Comisión de Comercio son obligatorios para los países. Entonces, y en el tema de la libre circulación de personas, ¿no?, también tenemos dificultades. Si bien tenemos un acuerdo de residencia, hemos avanzado en ese aspecto. Tenemos Mercosur político, en el Parlamento del Mercosur, que de alguna manera influencia para armonizar las legislaciones, pero no tienen carácter de vinculante porque no es supranacional, entonces sus normativas no obligan al Consejo, por ejemplo, o a los países del Mercosur. Así que está en avance permanente, el Mercosur no se detiene y en algunos casos no avanzamos, en otros retrocedemos y en otros sí avanzamos, ¿no? Profesor, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Katiuska. Cuando hablamos específicamente de las relaciones comerciales o del avance de los países del Mercosur en cuestiones comerciales, desde tu perspectiva también y desde los estudios realizados, ¿quién viene llevando mejor la tarea o qué país es el que ha desempeñado mejor esa tarea de vínculos comerciales y también teniendo en cuenta los precios pagados cuando hablamos de relaciones comerciales, obtener por sobre todo ese ingreso de divisas que beneficie a cada uno de los países? Bueno, es indudable que los países más pequeños como Paraguay y Uruguay son los países que dependen mucho más del comercio exterior porque tienen un mercado más reducido. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, y suma las exportaciones más importaciones, en el caso paraguayo, por ejemplo, dividido el Producto Interno Bruto, nosotros tenemos 60% de comercio exterior. Entonces, el caso de Paraguay es un país abierto, pequeño y muy dependiente del comercio internacional porque, por otro lado, Paraguay no es un país industrializado, entonces todo lo que es comercio de bienes y servicios es determinante, y para Uruguay también. Entonces hay un énfasis en abrir los mercados y que los costos tanto de exportación e importación disminuyan. Sin embargo, hay países como el caso argentino, que específicamente el caso argentino es muy regulado, hay muchas restricciones no arancelarias, hay regulaciones tanto del Estado federal como de las provincias que limitan y reducen y hacen de que haya un sobrecosto con respecto a cualquier país, ¿no? Cualquier país en los cuales uno tiene que invertir y comercializar. Y el caso de Brasil también, que tiene una economía bien grande, es una economía con un gran mercado, pero por otro lado también con tasas impositivas elevadas, con niveles de cierta protección a sus industrias que hacen que de alguna manera, si bien tiene el interés en fortalecer el Mercosur, su interés está más en el mercado interno, así como el mercado brasileño, argentino también, y donde los acuerdos que han hecho entre los países son más entre Argentina y Brasil. Hay que tener en cuenta que el sector automotriz se ha desarrollado principalmente por acuerdo automotriz entre Argentina y Brasil. Así es, profesor. Bueno, como siempre, la verdad que es un gusto escuchar tus análisis tan claros con relación a estos temas políticos, Mercosur, coyuntura. Así que, bueno, hace mucho no hablábamos, pero prometemos llamarte pronto nuevamente para seguir haciendo análisis. Bueno, ya perfecto. Una vez que... Paraguay tiene enormes oportunidades, hay que prepararse para lo que se viene. Exactamente, ¿no? Sí, de hecho, tenemos el anexo C del Tratado de Itaipú, donde va a haber fondos, y también hay que integrar las cadenas de valor del Paraguay. Digamos, tenemos el acuerdo automotriz con Argentina y Brasil, hay que aprovecharlo con lo que significa movilidad, también lo que significa la integración a las cadenas de valor, especialmente a la agroindustria, e incorporarnos a otras cadenas en las cuales nosotros no somos referentes, pero sí los otros países son referentes y son potencia mundial. Excelente, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos hablando. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, hasta pronto. Era parte de lo que nos comentaba uno de nuestros entrevistados. En esta tarde estamos hablando acerca del profesor Aldo Centurión López, analista, investigador de todos los temas que estábamos hablando y mucho más, así que siempre es un gusto poder hablar con él. Vamos a hacer ponemos un poquito de cortinita, Nelson, y hago un llamadito más ya para salir al aire.